Hola a todos compañeros, espero que estéis pasando o que paséis unas felices fiestas. Lo primero de todo nos vamos a presentar, somos Mario Madrid, Alberto Madrid y José Miguel Pacho y nos hemos decantado por la realización de la actividad en relación con la participación de las familias en la educación escolar. Se trata de un documento publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y para un poco establecer las bases en relación con la materia en la que nos encontramos, que es la sociología, hemos de partir de la idea de que la familia y la escuela comparten la función como transmisores de valores y rasgos culturales de la sociedad en la que se integra. Bien, partiendo de esta base, saber por qué estudiamos la participación familiar en materia educativa, vamos a comenzar analizando este capítulo 3 que ve la evolución del marco normativo español sobre la participación de las familias. Es decir, vamos a ver cómo las diferentes normas a lo largo de la historia han permitido de manera legal que las familias participen en determinados aspectos de materia educativa de sus hijos. Dado que son un montón de leyes educativas y de normas las que se citan en el capítulo, voy a un poco a sintetizarlo en dos momentos fundamentales o en dos épocas fundamentales. Una primera sería desde la Constitución de 1812 hasta la dictadura del general Franco, en la que podríamos decir que de no existir una implicación familiar, dejando la materia educativa en los docentes o en clérigos debido a la relación con la religión, se pasó a la creación de unas determinadas juntas o consejos en las que cada vez iba habiendo una mayor representación de padres, por lo que ya existía una mayor implicación familiar. Si bien es cierto que esta representación, estas juntas y estos consejos no tenían grandes funciones, dado que muchas veces eran simplemente la evaluación, la valoración y la supervisión de lo que se hacía en materia educativa y poder comunicarse con superiores o con gente más capacitada o más responsable al respecto. No tenían una capacidad de decisión directa sobre lo que se realizaba en materia educativa. Además, otra de las características fundamentales de esta época es que se fue creando un organigrama en cuanto a estos grupos y consejos, es decir, existían unas juntas, unos consejos locales o escolares que iban desde el centro, se informaba a unos superiores que serían las juntas o consejos locales, unos autonómicos e incluso se llegó a crear un Real Consejo de Educación que podríamos definirlo ahora como el primer ministerio de educación. Digo que esta materia ascendente en la que iba habiendo cada vez una mayor participación de las familias se frenó un poco con la dictadura del general Franco, dado, aunque sí se mantiene esos consejos asesores que eran en la época y esas asociaciones de padres, no se ganan mayores funciones que la mera representación, la valoración y la supervisión. No tenían mayor poder que ese. Luego entramos ya en una segunda época, en la que parte desde la Constitución de 1978 hasta la actual LOMCE, en la que hemos de decir que con la Constitución de 1978 lo que se quiso es dar mayor pluralidad y democracia a todos los colectivos sociales, por lo que se animaba a todos los colectivos sociales a participar de todos los ámbitos sociales, es decir, que todas las familias o que todas las representaciones de las diferentes clases sociales participaran en materia de política, de economía y de educación. Y por ese sentido, por ende, digamos que la participación de las familias en los consejos escolares adquirió un mayor peso, dado que ya tenían mayores funciones, pues como la de elaborar el reglamento de régimen interno, el de aprobar muchas veces presupuestos o el de elegir incluso al director y al equipo directivo. Si bien es cierto que a pesar de mantenerse ese organigrama en consejos de centro, consejos autonómicos y consejos escolares de Estado, desde la Constitución de 1978, poco a poco hemos ido revirtiendo esa situación y hasta llegar a la actual LOMCE, donde podemos decir que en los consejos escolares pues, se ha visto mermada mucho su capacidad de decisión en materia educativa. ¿Por qué? Porque han quedado más bien como un órgano de supervisión en el que recibe valoraciones, realiza informes y supervisa en materia educativa, pero no tiene una capacidad de decisión tan elevada como podía tener en esos comienzos de 1978. Bien, pasando a un segundo capítulo, en el capítulo 6 se analizan un poco los perfiles de participación de las familias españolas en los centros educativos.
Comenzamos partiendo de la base y de la introducción que existen distintas formas de participación y distintos niveles de participación en materia educativa por parte de las familias. Desde la mera elección del centro educativo en función de los valores familiares o de las posibilidades de conciliación de la vida social, de la vida laboral y familiar, hasta, hasta la realización de determinadas actividades dentro del centro e incluso llegando a la pertenencia y participación en órganos de gobierno como puede ser el Consejo Escolar o la Asociación de Padres. Bien, pues entonces en este capítulo lo que se analiza es que existen dos perfiles de familias o dos perfiles de padres en cuanto a la participación en la educación de sus hijos o en el centro como institución. Por un lado tendríamos el perfil A, que se caracterizaría por una alta implicación y participación efectiva. La participación efectiva quiere decir que realizan actividades con el centro y que existe una mayor frecuencia y calidad en la comunicación de estos padres con el centro de manera bidireccional, tanto de los padres con el centro como del centro con los padres. Son un tipo de familias que se caracterizan por un mayor sentimiento de pertenencia a este centro, que intentan a su vez transmitir a los hijos este sentimiento de pertenencia y que valoran la información y el feedback que le puede dar el centro y el estar en constante supervisión de la formación de sus hijos. Además, es un tipo de un perfil familiar o de padres que no se quedan en la mera participación en los centros escolares, sino que suelen extrapolarlo a otras materias fuera de la educación para mostrar a los hijos la relevancia de ese asociacionismo, de la responsabilidad, de la implicación y de la autonomía. Y por último, en el capítulo dice que estas familias se caracterizan por una mayor formación académica de los padres, obviamente. Luego, en el polo opuesto, el artículo o el capítulo define un perfil B de familias en las que existe una baja implicación con los centros y una participación formal. En cuanto a la participación formal, se refiere a que existe un mayor conocimiento y mayor representación y pertenencia en el consejo escolar y en la asociación de madres y de padres, pero que no es efectiva, no se implican tanto en materia del centro, no existe una comunicación fluida con los organismos del centro o con los responsables y no tienen ese sentimiento de pertenencia al centro como pueden tener el perfil al que habíamos citado anteriormente. Además, son familias en las que se valora menos o se fomenta menos dentro de las familias la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes y digamos que no se tiene tanta preocupación no se tiene tanta preocupación por la formación académica o por la actividad académica de sus hijos. Para finalizar, este perfil de familia se caracteriza por ser de una formación académica menor que las del perfil A. Como conclusiones, en el artículo se establece que el diálogo entre el centro y las familias es fundamental y que debe ser un diálogo bidireccional, de tal modo en el que el centro sepa llegar a las familias, pero que a su vez también les ofrezca cauces para poder recibir un feedback de las familias y la opinión de las familias. Solo de este modo se puede transmitir a los alumnos que la formación académica es realmente importante, por lo que pretende reinventar la relación de la familia en la escuela, eh, dado que la escuela los padres no pueden pretender que sea el único ente que influya en la educación de sus hijos, sino que debe ser una materia compartida entre familia y escuela. Dentro de esos problemas, como hemos dicho, por los que no existe tanta participación de los padres, a lo mejor en el perfil B, pueden llegar a diagnosticar que las familias pueden estar desorientadas en cuanto a las formas de poder participar en la materia educativa de sus hijos, o lo que sería algo peor es que no considerar que esta participación y esta vinculación en el ámbito escolar sea relevante, por lo que genera una apatía hacia la institución escolar. En definitiva, se necesitarían propuestas y programas que potencien esa democratización efectiva y que fomenten el compromiso de todas las familias, tanto con el centro como con la educación de sus hijos.
En el capítulo 7, en el que se hace referencia a la implicación de las familias en los consejos escolares, este ya no es solo a la participación educativa, sino a la participación dentro o la pertenencia de las familias a los consejos escolares de los centros, se comienza destacando las numerosas ventajas que ofrece que las familias estén vinculadas a los consejos escolares y participen en los mismos. Y de esta premisa se realiza un estudio de qué porcentaje de participación de las familias existe en los consejos escolares de los centros. Pues bien, lo significativo de este estudio es que tan solo un 12% de las familias participan en los consejos escolares. Dentro de este 12% existen dos datos más significativos. Bueno, es un 12% relativo, ¿por qué? Porque también está relacionado con el número de representantes que pueda haber dentro del consejo escolar de cada familia. Pero también está vinculado un poco con la importancia que la familia le da a esa participación en el consejo escolar. Retomando un poco el tema, debemos decir que este dato es relativo, dado que, por ejemplo, hemos de decir que existe una mayor participación, incluso más del doble, de casi el triple, de las familias en educación especial, es decir, los centros, las familias que tienen hijos con educación especial ofrecen una participación del 29,4% en relación al 12% que hemos citado anteriormente. Y también hemos de decir que si desgranamos ese 12%, diferenciándolo un poco entre la educación secundaria y la etapa de infantil y primaria, en la educación secundaria la participación familiar se reduce a un 4%, mientras que en la de infantil y primaria es de un 16%, ¿vale? A pesar de que el desarrollo de las leyes pues, ha ido fomentando y facilitando esa implicación en el consejo escolar, como hemos visto en el capítulo número 3, es algo que esto, por lo que nos dicen estos datos, no ha acabado de calar en las familias. Entre las dificultades señaladas para la implicación de las familias en los consejos escolares, pues se decanta como la principal razón la falta de interés de las familias en estas labores. Como propuesta se propone que se trata de una cuestión cultural y lo que se pretende es transformar un modelo que, como ha venido siendo tradicionalmente, se ha reducido a la mera pasividad de los padres en materia del consejo escolar y que por lo tanto se debe hacer una serie de cambios que tienen que cumplir las siguientes características. Debe ser un cambio complejo porque requiere la diversidad de cauces de intervención destinados a distintos agentes, pues nueva formación para los padres para saber y comprender por qué es importante que participen en el consejo escolar, establecer nuevas vías de colaboración que faciliten esa participación en el consejo escolar y que no sea tan burocrática. Es un cambio que también debe ser vivencial, dado que, por decirlo de una manera más explícita, a participar se aprende participando, es decir, la participación requiere de una experiencia participativa y que no quede en algo meramente teórico. Y es una participación a largo plazo, porque como hemos dicho, la sociedad y los padres en especial vienen estando acostumbrados durante décadas de una manera tradicional a esa pasividad en los consejos escolares. Entonces requiere un poco de coherencia y de continuidad en el tiempo de estas medidas para que cale de fondo en las familias la concienciación de la necesidad de participar en la vida educativa y en los centros escolares de sus hijos. En el capítulo 8, lo que se estudia es la vinculación o la relación que existe entre la participación familiar y el rendimiento académico de los alumnos. Entonces, lo que se hace es pasar un cuestionario a las familias donde se le pregunta acerca de cuestiones como formas tienen de participar y de implicarse con la institución educativa, cómo se comunican con los profesores, con los tutores o cómo supervisan y cómo estimulan el trabajo académico de sus hijos. Entonces, conociendo estas cuestiones, pasando este cuestionario a las familias de las distintas etapas educativas, han podido concluir que existen dos factores que están estrechamente vinculados con un mayor rendimiento académico de los alumnos. Por un lado, el sentimiento de pertenencia a la institución educativa, es decir, las familias que demuestran que tienen un mayor sentimiento de pertenencia al centro escolar se relaciona con un mayor rendimiento de sus hijos y de los alumnos. Y por otro lado, las familias que tienen una mayor implicación en la realización de las tareas escolares en el hogar también está relacionado con un mayor rendimiento académico de estos alumnos. En cuanto a correlación negativa,
han podido detectar que existe un factor que está relacionado negativamente con el rendimiento académico, como son las reuniones entre padres y tutores o profesores. Es decir, aquellas familias que tienen un mayor número de reuniones con los padres y aquellas familias, perdón, que tienen un mayor número de reuniones con los tutores o con los profesores de sus hijos, están relacionados con menor rendimiento académico de los alumnos. Lo que pasa que en este aspecto habría que discernir, y es un poco de materia de estudio para seguir adelante estudiándolo con detenimiento, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Es decir, son estas reuniones las que provocan que exista unos problemas de disciplina o una bajada de rendimiento, o son los problemas de disciplina y la bajada de rendimiento los que propician que exista un mayor número de reuniones entre padres y tutores. En cuanto al capítulo 9, que es el último que vamos a analizar de este documento sobre la participación familiar en materia educativa, también se trata de estudiar cómo se relaciona la participación y la vinculación familiar en materia educativa con el clima escolar de los centros de educación infantil, secundaria y de primaria también. Entonces, sí nos gustaría destacar que este ambiente escolar creo que no es valorado como debería de serlo, dado que está muy relacionado con aspectos muy importantes como puede ser el rendimiento académico, la motivación de los alumnos a acudir al centro escolar y a progresar en sus estudios, o la prevención del abandono educativo. Entonces creo que es un aspecto que se ha estudiado poco y que se ha cuidado poco y que tiene una gran importancia. Si tuviéramos que definir lo que es el ambiente escolar, apoyándonos en diversos expertos, podríamos decir que se fundamenta en cuatro áreas, como son pues, la seguridad, las relaciones interpersonales, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el entorno que rodea a ese centro escolar. Pues bien, la metodología de estudio ha sido similar a la del capítulo anterior. Se pasó un cuestionario preguntando, ya en esta ocasión, preguntando también a los profesores, a los tutores, a los directores y también a los padres sobre cómo percibían ese clima en el centro escolar en relación con lo que hemos dicho anteriormente, la seguridad, los procesos de enseñanza-aprendizaje, el entorno y las relaciones interpersonales. Pues bien, de estos cuestionarios se ha podido determinar que el principal factor que favorece un mejor clima escolar es, otra vez de nuevo, el sentimiento de pertenencia al centro escolar. Es decir, las familias, los agentes educativos, los directores que mayor sentimiento de pertenencia tienen con el centro escolar se traducen en un mejor clima escolar. Luego, sin embargo, sí hemos de destacar que en función de las distintas etapas sí que se pueden diferenciar otros factores que influyen en este mejor o peor clima escolar. En educación infantil, por ejemplo, se detectó que una alta valoración del tutor acerca de los alumnos favorece un clima escolar más positivo, más favorable. En primaria, la participación de las familias en las elecciones del consejo escolar también favorece un ambiente escolar más positivo. Y en la educación secundaria obligatoria nos llama la atención que una baja concentración de alumnos inmigrantes de primera generación favorece que exista un clima grupal más positivo, un clima escolar más positivo. Es llamativa este factor que intervenga en el clima grupal la presencia o no de alumnos inmigrantes en el centro, pero es lo que señala el texto. Para finalizar con buen sabor de boca, sí nos gustaría destacar que el nivel socioeconómico no entra en juego, es decir, no existen diferencias clasistas en las que se pueda pensar que porque un centro esté conformado por familias con un nivel socioeconómico mayor se traduzca en un clima más positivo del centro, al igual que no se traduce que un centro formado con familias con un poder adquisitivo menor se traduzca en un centro con un mal clima escolar. Y para finalizar también nos gustaría destacar que todos estos factores que están relacionados con un clima escolar positivo son modificables, es decir, la valoración del tutor hacia los alumnos puede ser modificable, la implicación de las familias con el consejo escolar es modificable, a diferencia un poco de esa concentración de alumnos inmigrantes que no es tan modificable por nosotros, pero el resto de factores es perfectamente mejorable para poder a su vez mejorar ese clima escolar. ¿Vale? Un saludo a todos, espero no haberos aburrido mucho y repito, espero que paséis buenas fiestas. Hasta la próxima.